Hermanas, gracias a Dios por la bendición que nos da todos los días de poder entregarle a Él la adoración tan rica que le entregamos temprano, que le entregamos ahorita a las 11 también. Y gracias a nosotros que nos da, todos nosotros que Dios nos da la oportunidad de adorarle en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos habla a nosotros de lo que necesitamos nosotros todos los días, que es conocer más del Señor. ¿Cuántos creen que necesitan conocer cada vez más al Señor? Amén. ¿Cuántos creen que sin importar el tiempo que usted y yo tengamos de ser cristianos, todos los días aprendemos algo nuevo de lo que es caminar con el Señor? Amén. Y eso es lo que necesitamos, pero yo creo que hay una problemática en el mundo por lo cual, en lugar de crecer el pueblo de Dios, como que se ha estancado. ¿Cuántos creen que? Yo recuerdo, mi papá es pastor y yo recuerdo, y les contaba hace un tiempo a algunos líderes acá de la iglesia, que en la época en la que él empezaba su ministerio, él me contaba que se iban 15 días a un lugar y decían, bueno, vamos a hacer una campaña, y duraban 15 días en un lugar, alquilaban el furgón, ¿verdad? Ahí la parte de atrás, ahí esa era la tarima, y llevaban sus instrumentos y duraban 15 días en ese lugar, se convertían 50, 100 personas y dejaban un pastor ahí y empezaba una iglesia. Y así se desarrollaba gran parte también el ministerio, y como que normalmente las iglesias crecían mucho, pero ahora lamentablemente las iglesias como que se reciclan, como que unos hermanos se van de una iglesia y luego llegan a otra y así va, y unos andan haciendo turismo evangélico, ¿verdad? Les llamamos nosotros, andan ahí de iglesia en iglesia a ver dónde les queda mejor, pero normalmente no crecemos, como que nos estancamos. Y eso tiene que ver con un tema que es el conocimiento de Dios. Hay personas que son muy religiosas a venir todos los domingos a la iglesia, pero no tienen un conocimiento real del Señor, de su Hijo Jesucristo, de su Espíritu Santo, de lo que significa estar en la presencia de Dios. Y por esa razón es que nosotros no logramos crecer espiritualmente. Y entonces a mí la Biblia me dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Quiero leerles lo que dice, no nos vamos a basar en ese versículo, pero por eso se lo leo rápidamente. Lo que dice Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de adorarte, de bendecirte y de glorificarte. Honramos tu nombre. Te pedimos, Dios, que tú nos hables en esta mañana, que tú te glorifiques, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que los que estamos en este lugar, tanto como los que nos están viendo también por las redes sociales, Señor, glorifícate, Señor, en sus vidas. Háblales, bendíceles, ministrales. Y que tu poder se manifieste en todas nuestras faltas, debilidades, y que tú, Señor, seas propicio a nuestra alma y a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, visítanos en esta mañana de una manera sobrenatural y glorifícate en nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahora sí, quiero que abra su Biblia en Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 22. Ahí vamos a basar en parte este mensaje de hoy. Hechos 17, versículo 22 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois ¿muy qué? Muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aunque ciertamente, le repito, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros padres poetas también han dicho, de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Hermano, entonces, la pregunta de la mañana es, según lo que leímos en Oseas, ¿por qué perecemos? ¿Por qué es que muchas veces nosotros decaemos en nuestra vida espiritual? ¿Por qué es que le fallamos a Dios constantemente? ¿Por qué es que vamos bien y que de pronto decaemos? ¿Por qué es que muchas veces en el caminar espiritual tropezamos? ¿Por qué es que nos estancamos? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Qué es lo que sucede? Para mí, y según lo que dice la Biblia y leímos en Oseas, es por la falta de conocimiento, por la falta de conocerle a Él realmente, por la falta de nosotros tener de verdad un estudio profundo de lo que es el Señor, de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, de lo que significa la fe. El pastor decía en la mañana, usted puede ser sano, usted puede sanarse de la situación en la que usted se encuentra, pero usted necesita conocer profundamente lo que es el Señor, lo que Él puede hacer en su vida y el poder que Dios tiene para sanar, para liberar, para romper cadenas cuando usted y yo no lo creemos o no lo vemos posible. Amén. A veces nos falta eso. Así que yo quiero que veamos 3 puntos de lo que produce la falta de conocimiento en nuestra vida. Número 1, la falta de conocimiento nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos tras dioses ajenos. A veces hasta nuestras amistades se pueden convertir en un Dios ajeno, porque un Dios ajeno es aquello que lo aleja a usted del verdadero Dios. Es aquello que lo separa a usted de Dios realmente. Es aquello que lo tiene separado de la comunión que usted debería tener con Dios. Entonces, ¿a qué le podemos atribuir eso? A nuestras amistades, tal vez, ¿verdad? Porque a veces la influencia de nuestros amigos puede ser buena como puede ser mala, y muchas veces nosotros nos dejamos influenciar para incluso dejar de congregarnos, para no involucrarnos en algo que nos haga crecer en conocimiento y espiritualmente. A veces es nuestro trabajo, ¿verdad? Tratamos tanto de quedarle bien a nuestros jefes que no le quedamos bien al jefe, ¿verdad? Y a veces por situaciones que no requieren tanto nuestra atención. A veces pasamos mucho tiempo con la tecnología, en redes sociales, en la computadora, y eso lamentablemente abre puertas también para que nosotros nos alejemos de Dios. No le voy a poner ejemplos, pero yo creo que usted conoce ejemplos de personas que por pasar tanto tiempo con el teléfono, etcétera, le han abierto puertas al enemigo para que cosas horribles sucedan. Entonces muchas veces la falta de conocer al Señor hace que nosotros nos alejemos de Él y que entonces nos vayamos tras otros dioses. Una vez escuché a alguien que dijo, es que yo no le he sido no le he sido infiel a mi esposa, no porque no quiera, sino porque no he tenido el chance. Y a veces a nosotros tantas cosas nos alejan de Dios y tal vez hasta no hemos tenido la opción de poder pecar, de poder fallarle al Señor o a nuestros seres queridos,
porque nos hemos alejado de Dios y porque nos hemos ido tras otros dioses. Hay otras cosas que están gobernando nuestra vida, hay otras cosas que están gobernando nuestras acciones y nuestros pensamientos, y hay otras cosas que tienen la atención que debería tener el Señor, su presencia, congregarnos, acercarnos a Él, leer la palabra, buscarle con intensidad, tener un tiempo cada mañana, cada noche para poder estar en la presencia del Señor. La falta de tener un conocimiento genuino de lo que es el Señor nos hace separarnos de Él. Dijimos, nos vamos tras dioses ajenos y también perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva de la vida cristiana en varias cosas. Una de las cosas en las que perdemos la perspectiva es en la oración. Un escritor, Oswald Chambers, dijo: tenemos que orar con nuestros ojos en Dios, no en las dificultades. Porque muchas veces nosotros oramos llorando, ¿verdad?, pidiendo al Señor: resuelve esto, resuelve lo otro. Pero el Señor dice, este señor Oswald Chambers dice, tenemos que orar poniendo nuestros ojos en Dios y no en las dificultades. Y el Señor dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor, y no solo el autor, sino que también es el consumador de nuestra fe, y hace que las cosas que no son, sean, y las cosas que no podemos ver, las veamos, y que las cosas que no han sucedido, sucedan en el nombre de Jesús. Amén. Martin Luther también dice: tengo tanto que hacer hoy que voy a pasar las primeras 3 horas del día en oración. Y recuerdo, ¿verdad?, como dijo el pastor, siempre escuchando en ese entonces Faro del Caribe, una canción que ponían ahí entre programa y programa, y que decía: el poder del cristiano está en la oración. ¿Se la saben? Amén. Si oras ferviente con toda tu mente. Ya no me acuerdo. Pero el poder del cristiano está en la oración. Y nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que significa la oración para el cristiano, de lo que de verdad, del arma que usted y yo tenemos en nuestra mano cuando nosotros oramos al Señor con fe. Pero hemos perdido la perspectiva de eso. Hemos perdido la perspectiva de lo que la palabra de Dios significa para usted y significa para mí. Y ya no la utilizamos tampoco como arma de guerra como la utilizó el Señor Jesucristo en el desierto. El Señor utilizó la palabra como un arma porque sabía que el enemigo tiene que callar cuando la palabra de Dios está viva y es activa y está presente en nuestra vida. El enemigo tiene que alejarse de su vida cuando la palabra de Dios está dentro de usted, y cuando usted empieza a declarar lo que dice la palabra de Dios sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre sus finanzas. El enemigo tiene que decir: ok, aquí no tengo espacio, aquí no voy a poder meter cizaña, aquí no voy a poder engañar, porque esta persona tiene la palabra de Dios y la tiene en perspectiva, siempre está presente en su alma y sobre todo en su corazón y en su mente, para estar declarándola, para estar siempre hablando palabra de Dios. A veces olvidamos que el poder de lo que está escrito en la palabra es un poder para usted y para mí. La Biblia dice que nosotros somos hijos del Dios vivo. Amén. Dígale que está a la par ahí, codelo, y dígale: eres hijo del Dios viviente. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8 que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:20 que usted y yo no estamos solos, que el Señor está con nosotros, Él camina con nosotros. Dice Salmo 27 que Él nos defiende. Dice Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero nosotros tenemos que empezar a declarar y apropiarnos de esa palabra para empezar a conocerle a Él. Alguien le llamó a la Biblia el manual del arquitecto. Nosotros necesitamos saber que ese es nuestro manual, que tenemos que entender que la palabra de Dios es nuestro manual de fe y de conducta, y que es a través de ese manual como usted y yo sabemos cómo vivir nuestra vida, porque el Señor nos dejó ahí lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Amén. Isaías 53 dice: en Él tenemos sanidad.
porque dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Josué 1:8 dice, serás prosperado en todo. Amén. Si guardamos en la ley del Señor, seremos prosperados en todo. ¿Y en qué más perdemos la perspectiva? Dijimos en la oración, en la palabra de Dios y también en nuestras relaciones perdemos la perspectiva. Porque entonces ya no nos importa tratar mal a la gente. Ya no nos importa tratar mal a la persona que tenemos al lado, al vecino. No nos importa tratar mal a los extranjeros. Somos felices diciendo fuera. Creemos que eso está bien y muchos lo compartimos. Se nos olvida que la palabra de Dios dice que si a mí por alguna razón me hicieron daño, yo tengo que hacer el bien. Se nos olvida que si alguien te dañó el corazón, tú tienes que perdonarle, tienes que amarle y tienes que orar por esa persona. Porque nuestro corazón tiene que estar limpio. No puede estar nuestro corazón sucio mientras usted intenta levantar manos limpias al Señor. No es posible. Nosotros tenemos que perdonar al que nos hace daño. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que vencer al mal con el bien. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. Así nos enseñó a orar el Señor. En nuestras relaciones, para los que estamos casados con nuestra esposa, ¿sabe? Un día estaba leyendo sobre lo que dice la Biblia del esposo y la esposa, y la Biblia le dice a los esposos que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo la iglesia? ¿Quién me puede decir algo? ¿Cómo ama Cristo la iglesia? Y ahora yo le pregunto, nosotros como iglesia, ¿cómo tratamos a Jesús a veces? ¿Somos indiferentes a veces? ¿Somos groseros a veces? ¿No le tomamos la atención que debería tener? ¿No le conocemos fielmente, realmente a veces? ¿No le rendimos? No honramos al Señor a veces como iglesia. Pero a pesar de todas esas cosas, dice que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, incondicionalmente. No se trata de que si me trató bien, entonces trato bien. No se trata de que si me hizo comida, está bien. No se trata de eso. Se trata de que yo tengo que amarla a pesar de todo. ¿Cuántos dicen que matrimonio es fácil? Que no hay problemas, que los hombres son fáciles, que las mujeres entendemos todo. No, nosotros como personas tan diferentes, pasa que muchas veces no nos entendemos, no logramos entender lo que la otra persona tal vez sin palabras nos quiere decir, o no logramos entender lo que le pasa por la mente o por el corazón de la otra persona, pero perdemos la perspectiva de lo que el Señor dice de cómo deben ser nuestras relaciones hasta amorosas. Que yo tengo que amar como Cristo amó a la iglesia. No dependiendo de cómo me traten, sino amar sin condición. Porque yo entendí entonces que el Señor quiere que nosotros veamos como lo más preciado que hay en nuestra vida a la persona que Dios puso a nuestro alrededor. Pero también hasta en eso hemos perdido la perspectiva y ahora las relaciones son de reciclaje también. La falta de conocimiento nos aleja de Dios. Segundo punto, la falta de conocimiento nos aleja de nuestro linaje también. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9? Dice que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido. Y ya usted se lo sabe de memoria porque es un versículo muy tradicional. Pero lo que le quiero decir con esto es que cuando nosotros perdemos nuestro linaje, entonces nos hace huérfanos. Eso nos hace huérfanos. No tener el conocimiento de lo que significa nuestro linaje nos hace que nosotros andemos sin identidad como huérfanos. Porque no sabemos qué dice Dios de nosotros, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos quién es nuestro Padre.
Alejarnos de nuestro linaje nos hace andar solitarios. ¿Por qué? Porque entonces no podemos andar también cerca de la familia de la fe. Nos aleja de la familia de la fe, ser huérfanos también. Mateo 7 dice, nunca os conocí. Todos hemos escuchado también y hemos leído ese capítulo que dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, Señor, hicimos esto, en tu nombre fuimos a la iglesia todos los domingos, en tu nombre, Señor. Y el Señor nos dirá, a nosotros no, pero el Señor dirá, nunca os conocí. Qué fuerte, ese es el capítulo más terrible que puede haber en la Biblia para mi gusto. O sea, entonces habrá personas que echarán fuera demonios, pero el Señor llegará allá arriba. Cuando lleguemos arriba, les dirá, yo no sé quién es usted, no lo conozco. O sea, habrán personas que harán señales tal vez de algún tipo y llegarán allá arriba entonces y el Señor le dirá, yo no sé quién es usted. Porque no se trata de lo que nosotros hacemos, sino se trata de lo que usted y yo somos. Porque saben, los dones del Señor son irrevocables. Y el Señor a veces ha dado dones a personas que por alguna razón descuidaron su relación con Dios. Pero lamentablemente ese don está ahí para que el Señor se pueda glorificar después en esa persona. Pero la palabra es fiel y dice que el Señor da dones y no los quita. Lo que pasa es que nosotros dejamos de usarlos muchas veces porque nos alejamos de Dios, porque no le conocemos realmente y no conocemos al Señor, no conocemos nuestro linaje tampoco. Y por esa razón nosotros dejamos de ser embajadores del reino de Dios en la tierra. Porque al no conocer nuestro linaje, al no saber quiénes somos, no podemos hablar del reino de Dios, porque no le conocemos realmente. Entonces, ¿por qué perece el pueblo de Dios? ¿Por qué perece el pueblo cristiano? Por la falta de conocimiento en la verdad de Dios, por la falta de conocer lo que Él significa para nosotros. Y la falta del conocimiento de Dios nos aleja de Él. Y la falta de conocimiento nos aleja de nuestro linaje también. Y entonces no nos podemos parecer a Jesús porque no le conocemos. Porque el propósito de Dios para nuestra vida es nuestro perfeccionamiento. Es que nosotros cada día le conozcamos más al Señor. Colosenses 2 habla de uno de los, le había comentado en otro momento por acá también, de uno del misterio que ha estado oculto por generaciones, que es Jesucristo en nosotros. Eso dice en Colosenses 2, 26, 27 por ahí, de que hay un misterio que ha estado oculto por generaciones, que es que Cristo tiene que estar en nosotros. Y así entonces las decisiones que yo tomo no las tomo yo, las toma el Señor. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, ahora vive, ¿qué? Ahora vive Cristo en mí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más, sino que ahora es el Señor quien dirige mis pasos, quien toma mis decisiones, quien me guía. Pero entonces, como no conocemos nuestro linaje, como no sabemos de dónde venimos, como nos hemos alejado del Señor, no nos podemos parecer a nuestro modelo. Entonces nos pasa algo y alguien nos hiere por la espalda y nosotros en lugar de preguntarnos, hace un tiempo salían unas cositas como estas que tengo yo, que decían WWJD. Algún gringo que me lo traduzca ahí. ¿Se acuerdan? Que decía What would Jesus do? O algo así. Que significa ¿qué haría Jesús? Pero nosotros nos dan por la espalda y antes de preguntarnos ¿qué haría Jesús? Actuamos en la carne. Y entonces le devolvemos un derechazo. Me trató mal, entonces yo le tiro una más cruel que la que me tiró. Nos están haciendo daño, entonces nosotros les decimos,
váyase. Afectaron algo en mi vida, entonces nosotros decimos, ya no te quiero. Me trató mal, ya no te amo. Terminemos aquí. Y entonces no hemos, hemos minimizado, hemos menospreciado lo que significa el amor y lo que significa Dios en nuestra vida. Y por esa razón no nos parecemos a Jesús. Entonces, además de que la falta de conocimiento nos aleja de nuestro linaje, nos hace huérfanos y también nos hace desinteresados. Nos hace desinteresados hacia la adoración. Ya no nos interesa mucho venir tal vez los miércoles o venir al ayuno o venir a otras actividades a orar o venir en la madrugada, o ya no nos interesa orar en nuestra casa, ya no nos interesa estar en comunión con el Señor, porque entonces nos hace desinteresados. No importa, porque no representamos a nadie, no hay un linaje en nuestra vida, y por esa razón la falta de conocimiento de eso nos hace decir, de por sí, importa a mí. Allá los otros, es que yo no sirvo, yo no soy líder, es que no. Entonces nos hace desinteresados hacia la adoración al Señor, nos hace desinteresados hacia la enseñanza. Y por eso, hermanos, por eso el pastor también y nosotros hemos estado incentivando a la congregación para que cada uno de nosotros, no personas nuevas únicamente, sino que cada uno de nosotros pertenezca a un grupo conexión, que sea parte, que sea de crecimiento, porque si usted no se interesa por su crecimiento espiritual, significa que usted no necesita más crecer, ya para usted fue suficiente. Y el propósito de Dios para nuestra vida es nuestro perfeccionamiento, es crecer cada día. Es utilizar el material que Dios ha puesto en sus manos y decir, ok, esto ¿qué me habla a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Por qué? Que cuando hay grupo conexión, dígame, ayúdame, Daniel, dígame dónde están, yo quiero ir. Ahí están, pero usted y yo tenemos que involucrarnos, no podemos desinteresarnos de nuestro crecimiento espiritual. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el pastor nos decía un día de estos que nosotros pecamos porque no oramos. Porque la palabra del Señor dice, velen y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y entonces usted llega diciendo, es que esta tentación no se va, y es que yo no puedo con esto, y esto me sigue afectando, tengo un flagelo en mi vida que siempre me sigue haciendo daño. Por supuesto, porque el Señor dice, velen y oren. Y si usted no está velando y orando, entonces seguirá siendo tentado, y peor aún, seguirá cayendo siempre en la tentación. Pero el cristiano últimamente está desinteresado y le interesa más cualquier otra cosa que su crecimiento personal. Y por eso no hay 50 o 100 grupos conexión en nuestra iglesia, sino solo 10. Y por eso nos hemos desinteresado de muchas cosas, nos hemos desinteresado de congregarnos, nos hemos desinteresado de crecer en la palabra de Dios, y no hay revelación de parte de Dios porque no tenemos la palabra viva en nuestra vida y no nos preocupa mucho. Dejamos de ser seguidores porque no podemos seguir a quien no conocemos. Usted no puede seguir a alguien que no conozca. Usted no puede ser sapricista si usted no ve el equipo y le gusta y cómo es y todo. Ni puede ser liguista. Bueno, todavía hay liguistas en esta época, pero bueno, a Dios todos nos ama, amén. Pero entonces no podemos ser seguidores de algo que no conocemos realmente. Nosotros tenemos que tener la certeza de quién es, de qué dice el Señor de nosotros, de cuál es el poder que el Señor dice que usted y yo tenemos y en quién creemos. Porque el versículo al final decía, en Él vivimos, en Él somos, en Él existimos. Amén. Y ya para terminar, la falta de conocimiento nos aleja de la verdad.
Dijimos, la falta de conocimiento nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro linaje y nos aleja de la verdad también. Entonces ya no buscamos con intensidad la verdad, ya no nos interesa conocer más la verdad, dejamos de buscarla y entonces nos enfriamos. Y la Biblia también nos dice que el Señor conoce a los que hacen su voluntad. ¿Sabe? Y hermanos, y nosotros como cristianos, que tal vez tenemos un ministerio, tal vez servimos acá en la iglesia, tal vez usted hace algo aquí en la iglesia o tal vez no hace nada, pero los que hacemos algo acá en la iglesia, tal vez amamos servir a Dios, amamos nuestro ministerio, amamos cantar, predicar, adorar, amamos servir al Señor, amamos la iglesia, es más, amamos a la gente de la iglesia y estamos deseando que sea el día de culto para poder saludar a mi amigo, para poder saludar a mi hermano, pero no se trata ni de amar su ministerio, ni de amar servir a Dios, ni de amar la iglesia, ni de amar a su hermano. Se trata de amar a Jesús, su sacrificio y lo que Él nos dice en su palabra, porque si yo no le conozco a Él, porque algunos los hace sobrevivir su ministerio, pero si el ministerio no está, algunos los hace sobrevivir lo que hacen acá, pero si eso se lo quitan, algunos los hace sobrevivir sus relaciones amorosas, pero si se va, si se acaba, algunos los hace sobrevivir su cuenta bancaria, pero si eso se esfuma en algún momento, algunos los hace sobrevivir en la vida cristiana su salud, pero si el Señor toca su salud, seguirá honrando y glorificando al Señor y diciendo en victoria. La falta de conocimiento nos aleja de la verdad de Dios. Y dice el Señor, nadie puede venir en pos de mí, sino que si no se niega a sí mismo. Por eso le decía, y si eso se lo quitan, en las circunstancias de la vida no nos preguntamos, como les dije ahora, ¿qué haría nuestro modelo? ¿Qué haría Jesús? Sino que reaccionamos en la pura chuleta, como dicen por ahí, muchas veces. Y termino con esto, tal vez ya los músicos me pueden ayudar y para ya ir concluyendo también, tener un tiempo de orar por nuestras necesidades. La falta de conocimiento nos aleja de la verdad y entonces dejamos de caminar en ella y nos vamos tras falsos dioses, tras falsos profetas, y nosotros no pesamos lo que alguien nos dice a la luz de la verdad de la palabra de Dios, sino que recuerdo una vez mi papá estaba predicando y entonces dijo algo y dijo, es que el enemigo nos quiere matar, y un hermano que no ponía atención nunca, él dijo, sí, amén, y el enemigo nos quiere afectar, y el otro decía, sí, amén, porque a veces nosotros no pesamos a la luz de la palabra lo que nos dicen. Entonces podemos decir que la falta de conocimiento nos aleja de la verdad y dejamos de caminar en ella y no lo pesamos. Nos involucramos también a veces hasta en cacería de brujas porque no tenemos certeza, y entonces ya vemos demonios por todo lado y queremos sacarle demonios a todo el mundo. Por allá en una iglesia por ahí unas personas querían sacarle demonios a todo el mundo y decían que todo el mundo tenía demonios, hasta el pastor tenía demonios. Y por falta de conocimiento se van tras esos disparates.
A veces nos engañan algunas especies de modas evangélicas también. Y entonces decimos, allá está el fuego, bueno, hay que ir allá, allá está el avivamiento. Entonces vamos a aquella iglesia y no entendemos, no sabemos discernir que la palabra del Señor nos lleva a postrarnos de rodillas, porque es ahí donde va a estar el fuego y es ahí donde va a estar el avivamiento. En nuestra habitación, cerrada la puerta, el Señor trae bendición, trae respuesta y trae sanidad. Pero la falta de conocimiento, dijimos, nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro linaje y nos aleja de la verdad. Y por eso entonces hay personas que andan confundidas y enredadas y no saben a quién creer ni en quién creerle, y no sabemos si algo viene o no viene de Dios, porque no conocemos la verdad, porque no estamos inspirados en la palabra de Dios, y esa no es nuestra fuente de consulta. Y la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y termina diciendo en el verso 28, porque en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Como leímos al principio en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nos hemos alejado de nuestra simiente, de nuestra raíz como cristianos, como hijos de Dios. Porque nos alejamos del poder de la palabra en nuestras vidas. De lo que Dios dice en su palabra, de quiénes somos nosotros y en quién estamos fundamentados. Hermanos, si su fe no está fundamentada en el conocimiento de la verdad del Hijo de Dios, entonces nuestra fe será floja y no podremos mantener una vida cristiana fiel. Porque por falta de conocerle realmente al Señor, su verdad, su presencia, su amor por nosotros, su Espíritu Santo, hemos permitido que sean otras cosas las que gobiernen nuestra vida. Y le conocimos una vez cuando alguien nos dijo: acepte a Jesús. Conocimos una de sus verdades. Pero después de eso, nos toca a nosotros, es apenas el inicio para conocer infinitamente al Hijo de Dios. Yo no sé si usted le conoce. O usted dice: bueno, yo le conocí una vez, pero mi vida ha ido como abejón de mayo, pegando en todo lado. Yo le conocí una vez, pero ahorita estoy apartado, ahorita estoy desanimado. Yo servía al Señor, pero cuando me quitaron el servicio lo perdí todo. Eso es falta de conocer su linaje, de conocer quién es usted en Dios, que usted no depende de un ministerio, no depende de un pastor, no depende de la persona que tiene a su lado. Nuestra dependencia tiene que ser profunda en Dios. Gracias, Señor. Así que ahí donde usted está, vamos a hacer una oración y yo quiero pedirle que usted traiga su vida delante del Señor y que usted clame al Señor en esta mañana y le diga: Señor,
no te conozco. Te conozco muy poco. De verdad que en mi vida hay falta de conocimiento y por eso me he alejado de ti, de mi linaje y de la verdad. Y no puedo depender de la predicación del domingo o del miércoles. Señor, tengo que depender de ir a ti cada día, de ir a tu presencia cada mañana, cada tarde, cada noche, de conocerte, de entender que yo tengo que amar sin condición. Si hay alguien acá también que dice, yo definitivamente no conozco a Jesús y quiere entregarle su vida al Señor en esta mañana y decirle, Señor, de hoy en adelante quiero empezar mi camino y quiero empezar a conocerte. Yo le voy a pedir que ahí donde está, haga esta oración conmigo y diga, Señor Jesús, te pido que perdones todas mis faltas, todos mis pecados. Que me ayudes a caminar contigo todos los días. Que seas, Señor Jesús, quien guíe mis pasos. Que me ayudes a acercarme a ti, a conocerte cada día más. A conocerte a ti, a conocer mi linaje y a conocer la verdad tuya, Padre Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel a ti todos los días de mi vida, desde ahora y para siempre. En el nombre y por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias, Señor. Amén. Y el pueblo se levanta y el pueblo adora al Señor. Porque ahora hemos decidido empezar a conocerle cada día más. Hermanos, si alguna de las personas que está hoy acá hizo esta oración, quiero que levante su mano. Queremos conocerle y queremos orar por usted. ¿Alguien hizo esta oración? Allá hay una mano levantada, otra mano acá al frente. ¿Alguien más hizo esta oración? Voy a pedirle a esas personas que levantaron la mano que vengan acá al frente. Queremos orar por usted. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a estas personas? A la señora, ayúdele allí también.